Hola a todos los amigos del canal. Estamos transmitiendo, estamos retomando la lectura del Código de Procedimiento Civil. Habíamos quedado en el libro segundo, ¿no?, del juicio ordinario y vamos avanzando ya en el título 11 de los medios de prueba en particular. Hoy día vamos a hablar de los medios de prueba y vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar grandes diferencias entre uno y otro. Por eso vamos a seguir de a poco, ¿no es cierto?, el estudio de cada medio de prueba en particular. El artículo 341 nos dice cuáles son los medios de prueba que pueden usarse en juicio. Nos dice que los medios de prueba de que puedan hacerse uso en juicio son instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y presunciones. Por su parte, vamos a hablar primero de los instrumentos. El artículo 342 hace alusión a los instrumentos públicos en juicio. Nos dice que serán considerados como instrumentos públicos en juicio siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter. Número 1, los documentos originales. Número 2, las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de toda persona o a lo menos respecto de aquella contra quien se hacen valer. Número 3, las copias que obtenidas sin estos requisitos no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se dio conocimiento de ellas. Número 4, las copias que objetadas en el caso del número anterior sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria. Y número 5, encontramos los testimonios que el tribunal manda agregar durante el juicio autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. Y número 6, los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada. Siguiendo con la lectura, el artículo 343 nos habla sobre la impugnación por falta de integridad de los instrumentos y nos dice que cuando las copias agregadas solo tengan una parte del instrumento original, cualquiera de los interesados en el pleito podrá exigir que se agregue el todo o parte del omitido o a sus expensas sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el pago de las costas. Con respecto al artículo 344 nos va a referir sobre el cotejo de instrumentos y nos dice que el cotejo de instrumentos será por el funcionario que haya autorizado la copia presentada en juicio, por el secretario del tribunal o por otro ministro de fe que dicho tribunal designe. El artículo 345 se refiere a la legalización de instrumentos públicos otorgados fuera de Chile y nos dice que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados y se entenderá que lo están cuando en ellos consta el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que lo han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes. Número 1, el atestado de un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país donde el instrumento procede y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Número 2, el atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenece el agente o del ministro diplomático de dicho país en Chile, y además por el ministro de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos. Y número 3, el atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. Con respecto al artículo 345 bis, que se refiere a los instrumentos públicos emanados de estados parte de la Convención de la Haya, nos dice lo siguiente: los instrumentos públicos otorgados en un estado parte de la Convención de la Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización si respecto de estos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento. Por su parte, las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro o comprobaciones
para la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas con arreglo al artículo precedente y a este respectivamente, pero en estos casos la legalización o apostilla solo acreditará la autenticidad de la certificación sin otorgar al instrumento el carácter de público. Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil u aduanera. Con respecto al artículo 346, nos dice el reconocimiento de instrumentos privados. Nos dice que los instrumentos privados se tendrán por reconocidos. Número 1, cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer. Número 2, cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso. Número 3, cuando puestos en conocimiento a la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal para este efecto apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo. Y número 4, cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Con respecto al artículo 347, nos habla sobre la traducción de instrumentos extendidos en lengua extranjera y nos dice que los instrumentos extendidos en lengua extranjera se mandarán traducir por el perito que el tribunal designe a costa del que los presente, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas en la sentencia. Si al tiempo de acompañarse se agrega su traducción, valdrá esta, salvo que la parte contraria exija dentro de 6 días que revisada por un perito, procediéndose en tal caso como lo dispone el inciso anterior. Por su parte, el artículo 348 habla sobre la oportunidad para presentar instrumentos en juicio y nos dice que los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. La agregación de los que se presenten en segunda instancia no suspenderá en ningún caso la vista de la causa, pero el tribunal no podrá fallarla sino después de vencido el término de la citación cuando haya lugar a ella. Por su parte, el artículo 348 bis nos habla de la audiencia de percepción documental y nos dice que, presentado un documento electrónico, el tribunal citará para el 6º día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios. Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde estos se encuentren a costa de la parte que los presente. En caso que el documento sea objetado en conformidad con las reglas generales, el tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad a costa de la parte que formula la impugnación sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el instrumento según corresponda. Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423. En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346 número 3, se entenderán que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción. En el caso de que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a audiencia de percepción, debiendo entender que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene por acompañados bajo apercibimiento correspondiente. Por su parte, el artículo 349 nos habla sobre la procedencia de la exhibición de documentos y nos dice que podrá decretarse a solicitud de parte la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que tengan relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o confidenciales. Los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que lo solicite sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el pago de costas. Si se rehúsa la exhibición sin justa causa, podrá apremiarse al desobediente en la forma establecida por los artículos 274 y si es la parte misma, incurrirá además en el apercibimiento establecido por el artículo 277. Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, podrá éste exigir
que en su propia casa u oficina se saque testimonio de los instrumentos por un ministro de fe. Por su parte, el artículo 350 se refiere al cotejo, a la procedencia del cotejo de letras, y nos dice que podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se niegue por la parte a quien perjudique o se ponga en duda autenticidad de un documento privado o la de cualquier documento público que carezca de matriz. En este cotejo procederán los peritos con sujeción a lo dispuesto en los artículos 417 hasta el 423 inclusive. Por su parte, el artículo 351 nos habla sobre la designación de instrumentos indubitados. Nos dice que la persona que pida el cotejo designará el instrumento o instrumentos indubitados con que debe hacerse. El artículo 352 nos habla también de los instrumentos indubitados y nos dicen que se considerarán indubitados por el cotejo. Número 1, los instrumentos que las partes acepten como tales de común acuerdo. Número 2, los instrumentos públicos no tachados de apócrifos o suplantadores. Y número 3, los instrumentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida de conformidad a los números 1 y 2 del artículo 346. Por su lado, el artículo 353 menciona la comprobación por parte del tribunal y nos dice que el tribunal hará por sí mismo la comprobación después de oír a los peritos revisores y no tendrá que sujetarse al dictamen de estos. El artículo 354 nos dice cuál es el valor probatorio del cotejo de letras y según esto nos dice que el cotejo de letras no constituye por sí solo prueba suficiente, pero podría servir de base para una presunción judicial. El 355 y último de los instrumentos como medios de prueba nos dice cuál es la valoración probatoria de la autenticidad de un instrumento y para este caso nos dice que en el incidente sobre autenticidad de un instrumento o sobre suplantaciones hechas en él se admitirán como medios probatorios tanto el cotejo de que tratan los 5 artículos precedentes como los que las leyes autoricen para la prueba del fraude. En la apreciación de los diversos medios de prueba opuestos al mérito de un instrumento, el tribunal se sujetará a las reglas generales establecidas en el presente título y con especialidad a las consignadas en el párrafo 8. Eso sería lo que corresponde a los instrumentos, como en el título 11 de los medios de prueba en particular. Sigue el siguiente medio de prueba que corresponde a los testigos y de las tachas. Nos vemos en el siguiente video.